Hola queridos amigos, qué alegría encontrarnos en este espacio que es Sabiduría Lunar a propósito de la luna nueva en Géminis, muy recién comenzando este mes de Géminis. A propósito, no se pierdan el video que hicimos de nuestro calendario astrológico en el que tomamos todo el análisis de los movimientos tan interesantes que tiene este mes. Y bueno, recién se empieza a calentar motores. Saturno comenzó su viaje y su camino en Aries ayer, el día de ayer, justamente. Y vienen cambios, todo muy de un signo mutable como es Géminis. Pero bueno, nos convoca esta luna que vamos a analizar al detalle. Sigrid, ¿cómo vas? Con mucha alegría de recibir toda esta energía mutable después de que estábamos como enranchados en situaciones un poco dramáticas, pero como también muy enquistados en esta energía fija, ¿no? Los últimos meses han estado duros y creo que con esta luna podemos darle como a un ambiente un poco más ligero que nos sienta muy bien y que nos permite como tomar conciencia y digamos que empezar a arrancar a una parte muchísimo más diciendo, bueno, estas son las circunstancias, me adapto, me voy por este lado. Géminis nos brinda como esta oportunidad un poco más. Mm, sí, ligera en el buen término de la palabra, diría yo, de poder tender puentes, de encontrar oportunidades, de saber que la vida no es estática, de que siempre se abre alguna puerta, y esto me parece que es como el mensaje de esta luna, ¿no? O sea, como entender que se abre una puerta. No va a ser ligera en términos de que sea superficial, pero sí es una luna que nos habla precisamente de no sea tan dramático y busque la opción de salida, ¿no? Sí, y muy interesante también que esta luna se dé con este aspecto que ya vamos a ver al detalle, pero se da con un trígono interesante con Plutón, un Plutón retro que de todas maneras tiene su proceso de revisión allí, y que Saturno recién entrado en Aries pues hace un sextil amplio, pero de todas maneras está ahí. Entonces, como tú decías, venimos de todos estos movimientos, de las tensiones muy fuertes y muy manifiestas en signos fijos, todo como muy intenso. Me parece que esta luna viene en un momento y por el diagrama que se ve, ¿no? Que vamos a ver de la luna, los aspectos, pues parece bastante interesante. Como tú dices, Géminis no necesariamente, esta luna en Géminis no necesariamente es superficial. Por el contrario, yo siento que todo lo que participa con Plutón, así sea un trígono o cualquier aspecto, pues le da una profundidad, le da una sustancia. Entonces también abre mucho la mente a mirar profundo, a entender. Y pues si te parece, miremos los Arranca, aspectos y entramos en materia. arranca, arranca. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En hora Colombia, esta luna se da el 26 de mayo a las 22 horas y 1 minuto en Bogotá. Eso es como básicamente. Acá tenemos el diagrama. Nos pareció simple, o sea, es decir, pues considerando las últimas que hemos analizado, ¿no? De donde venimos, donde habían unas figuras muy intensas, muy movidas, cuadrados cósmicos, bueno, en fin, pues acá tenemos una luna que nos llamó por lo simple, ¿no? Entonces, pues, bueno, esta luna se da en el grado 6 de Géminis. El Sol está en el grado 6, la luna está en el grado 6. Y pues si quieres comenzamos hablando de el regente de la luna, que es Mercurio, que acaba de entrar a Géminis, que Mercurio al momento de la lunación está a tan solo 4 grados de la luna, en el grado 2 y que está haciendo su trígono muy casi que partil a Plutón. Sí, ¿Qué podemos decir de ese Mercurio? es una participación muy generosa, ¿no? Porque cuando el dueño del signo en donde se da esta siembra, este inicio de ciclo que es una luna nueva, cuando está en regencia, cuando está en exaltación, es como que está de muy buenas pulgas para poder permitir que esta lunación se dé, ¿no? Es como el dueño de casa está de acuerdo, participa activamente dentro de la lunación y nos pone como el énfasis en las palabras, ¿no? Precisamente allí hay un énfasis
Géminis está regido por este Mercurio. Mercurio en Géminis tiene una propuesta de aire, igual que en Virgo son mutables, pero la propuesta de aire definitivamente es rápida, es ágil, es audaz, genera como la posibilidad de encontrar muchísimos cabos que se pueden ir atando y que hay como una visión muchísimo más amplia. Recordemos que Mercurio es la comunicación, las palabras, el tono, las ideas, es todo el mundo intelectual de la mente. Y en Géminis precisamente es como, venga, pensemos en opciones, venga, ¿cómo es que nos estamos comunicando? Venga, hay que tender puentes, venga, hay que poder hablar de lo esencial, porque pues está con Plutón, pero es como, venga, charlemos, hagamos lo necesario, estiremos los brazos, contactemos con la gente adecuada, recordemos que el mundo está lleno de oportunidades y que yo tengo que estar solo en la observación para poder encontrarlos. Creo que es una situación muy afortunada, muy generosa, que nos brinda pues precisamente esta luna muy bonita, como la primera del año, así como que diga uno, ay, qué alivio, qué bonito, vamos para adelante. Sí. Totalmente de acuerdo, pues como nosotros venimos haciéndole el seguimiento a las lunas nuevas y llenas, pues sabemos de dónde venimos y nos llamaba la atención como esto, porque se siente un poco más refrescante, ¿no? Aunque no es superficial como lo hemos dicho, porque la participación de Plutón, pues de todas maneras llama y quiero rescatar algo que tú estabas diciendo que me parece súper interesante, ¿no? Hablar de lo que se calla, eh, decir lo que no se dice, darle palabras a lo que no las tiene. O a lo que está en un nivel emocional inconsciente profundo, bueno, plutoniano, pero mira que la ligereza de Mercurio en este trígono maravilloso que se da en estos dos signos de aire, pues dice como, bueno, miremosle una perspectiva diferente. Veamos un ángulo distinto que no se ha visto. De pronto al hablarlo lo entiendo, como Ujú, si uno tuviera como esa madeja y empezara como por ejemplo lo que sucede en el espacio terapéutico, ¿no? Que al ir hablando vamos desenmarañando cosas y uno en el simple hecho de hablar también se va dando cuenta y va entendiendo y va, ay, claro, por eso es que esto, ¿no? Pero, ¿qué estoy diciendo? Uy, me sorprende, wow, ¿esto dónde salió? Y empiezo a seguir la pita y a jalar el hilo para llegar a lugares más profundos, pero viene con esa capacidad que tú mencionas, que también es muy geminiana, que es una capacidad de curiosidad. ¿M? Entonces esa curiosidad nos mueve ahora y podemos incluso hablar cosas que pudieron resultar en un momento dolorosas, difíciles, tensionantes, incómodas, pero no sé, como que nos da la vuelta y nos dice, ya lo puedo hablar porque lo puedo entender también desde otro lugar. Entonces nuestra mente está muy a lo geminiano, muy perceptiva para comprender otras salidas, otras posibilidades. A mí me gusta, por ejemplo, esta luna, llevándolo de pronto como anclándolo en algo muy práctico. Creo que puede ser una luna de escritura terapéutica. Creo que puede ser una luna de terapia, de hablar, de charlar. Así sea que me encuentre con amigos, ¿no? Porque es un Plutón en Acuario y nos tomemos una cerveza y hablemos de lo que está pasando y comprendamos, pues ahí puedo ir entendiendo y llegando a niveles más profundos, ¿no? Entonces es como que nos dice, sí, está listo para nombrar, para hablar, para decir. Y otra cosa que tú decías, el poder de las palabras. ¿M? El poder de las palabras, porque las palabras pueden tener ese, digamos, siempre tienen poder, pero nos crean realidades, nos crean narrativas, nos crean relatos, nos crean identidades, nos crean guiones, nos crean estructuras mentales. Es decir, lo que nos contamos, lo que nos contaron, lo que nos decimos, lo que nos dijeron, siempre tiene ese poder de generarnos unos marcos de referencia que con este trígono tan bonito y interesante, pues puede ser como, bueno, explora otras narrativas, otras posibilidades, otros marcos, actualiza, regenera, que eso también es muy, muy plutoniano, y capaz te das cuenta que ya esas ideas, pues de pronto no son, o la forma en que narras la realidad, pues de pronto ya no está acorde a ciertas experiencias. Entonces, me gusta mucho como esa propuesta como en nuestras narrativas, ¿no? total, te voy a tomar una palabra que me encantó que acabas de decir, es el marco de referencia. Y fíjate que venimos de una luna llena en Escorpio,
un signo mudo, un signo de agua, en donde se le revuelve a uno la tripa, en donde siguen sucediendo las cosas, pero al no ponerlas en palabras también nos carcomen, se pudren, se quedan allí en este espacio oscuro. Creando fantasías también, ¿no? Porque en el fondo cuando tú no puedes poner las palabras o expresar lo que sientes en palabras, te quedas en ese loop, ¿no? En esa repetición. Que no se digan las palabras hacia afuera no significa que no las esté creando en mi interior, porque constantemente me estoy hablando, de pronto me estoy criticando, estoy repitiendo unos diálogos que hubiera querido tener, que me generaron un disgusto, algo que me hirió profundamente, situaciones que cuando no se hablan, precisamente ese es el peligro de no usar las palabras para poder entendernos entre personas, entre las personas. Creo que eso tiene un carácter muy bonito y es que cuando miramos ese Mercurio en Géminis, que es bien distinto a Virgo, ¿sabes? Virgo voltaría y dice, pero allí está el error, pero es que esto es lo que tenemos que analizar. En cambio, Géminis dice, venga, yo voy a poner esta frase de esta manera y luego le doy la vuelta y luego le voy otra vez dando la vuelta y voy encontrando precisamente todo aquello que estuve callando y que cuando lo voy liberando es como si le hicieran un espacio en la memoria RAM de nuestro cerebro, o sea, como que puedo ir avanzando. Si yo no libero todos los pensamientos que se me repiten, se me repiten, se me repiten, ¿no? ¿Sabes? Como uno tiene algún disgusto con alguien, con alguna persona y es como en la cabeza, inclusive puede no llegar a dormir porque empieza a formularlo, pero entonces yo le hubiera dicho así y vuelve y recomienza la frase y vuelve y repite lo que le dijo, pero yo le hubiera contestado, pero yo le hubiera confesado, pero yo hubiera dicho, pero no se dio cuenta, pero ta, ta, ta. Entonces creo que es como un acto muy liberador que está sucediendo en estos momentos. Plutón nos permite precisamente abrir esa grieta. Creo que también rescato mucho el tema de los amigos. Puede ser un tema terapéutico, pero también puede ser un tema de charlar entre pares, porque estamos hablando de Géminis y estamos hablando de Acuario. Entonces, también es bien interesante y no es solamente a nivel de pareja, es con la gente que comparto en estos sitios, de pronto dentro del medio en que me muevo, cómo voy a compartir, ¿no? Para todos los que generan contenido, qué tono le voy a poner, verdaderamente estoy transmitiendo todo aquello que vengo cocinando desde hace tanto tiempo, tal vez es el momento de compartir lo que me ha pasado, ¿no? Y el marco de referencia lo veo en este sextil a Saturno. Concrete, diga, haga cuál es la realidad, ¿no? O sea, no es una conversación dicharachera, o sea, no es que vamos a rumbear y vamos a hablar de cualquier cosa, no, estamos hablando de cosas que nos interesan a todos, en donde hace rato que no hablábamos de tal sí, de tal cosa, y en donde manifestamos nuestros deseos, en donde ponemos de manifiesto hacia dónde nos dirigimos y lo expresamos, se lo decimos al vecino, se lo decimos a nuestros padres, se lo decimos a nuestros consultantes. Lo decimos en redes sociales, ¿no? Ponemos como de manifiesto todo un pensamiento y una coherencia de todo lo que ha sucedido anteriormente. Y creo que eso es absolutamente importante y muy beneficioso. Total, me encanta que traigas a colación a Saturno porque pues si lo vemos, Saturno está unos minutos tan solo en Aries, ¿no? Está en el grado cero, Saturno que se me hizo con 8 minutos recién entrado, pero mira la participación tan interesante de este sextil que nos llama la atención con Mercurio y bueno, más amplio con la misma luna. Entonces, Saturno en Aries dice como listo, hay que tomar esta responsabilidad, ¿no? Sobre la propia vida, las riendas, los emprendimientos, las ideas, Me gusta porque es una luna nueva en Géminis que normalmente nos puede traer esta capacidad de estas ideas transformadoras, por ejemplo, con Plutón, o estas ideas que hemos tenido y que nuestra mente se abrió y dice como, uy, qué interesante explorar esto, estudiar esto, eh, curiosear en este tema, compartir, comunicar, decir, explorar, ¿no? Que tiene que ver mucho con toda esta energía geminiana, pero Saturno de este lado dice, bueno, pero entonces, a ver, si está buena la idea, está interesante, está chévere, pero con Saturno en Aries es como listo, ¿cómo vas a agarrar esa voluntad? ¿Mm?
y Mm, esa templanza que necesitas para generar una estrategia para que ese impulso, luna nueva, comienzos, inicios, Saturno en Aries, recién iniciando, es que es muy sincrónico, porque mira que tanto Mercurio como Saturno dieron el paso juntos de cambio de signo, ¿sí? sí, Eh, Esto fue el mismo día. Primero lo hizo Saturno, luego lo hizo Mercurio. Entonces ellos dos pasaron, obviamente Mercurio avanza más rápido, pero es como si le trajera esta capacidad, como tú dices, de concreción, de darle una estructura, de revisar que sí, las ideas están interesantes y todo, pero el plan, la estrategia, la forma, cómo lo agarra, cómo lo ancla. Entonces me parece súper valioso porque esa participación de Saturno le da una firmeza. ¿Sí? Le da un sustrato, le da una solidez a todo esto que puede estar pasando también en nuestra mente, que está inquieta, que Mercurio, Plutón y el Sol Plutón, que venimos también de ese aspecto que estuvo estos días y que ahorita está separativo, pero que estuvo en el aire, pues también es como, cómo canalizo esa energía creativa intensa, que tiene como pasión, que sí, cómo la canalizo, pues yo creo que hay una salida muy interesante acá con Saturno. sí, ese Sol Plutón es bello, ¿no? Porque finalmente es darle poder a todo tu propósito. Cuando miramos el sol, es una búsqueda del centro, finalmente, ¿no? Y cuando nosotros nos logramos centrar, logramos entender cuál es nuestra coherencia. Siempre pienso en el Kundalini que tiene unos movimientos ondulatorios, pero que finalmente lo que buscamos dentro de todo es la coherencia, ¿no? Mente, corazón, tripa, que todos trabajemos al unísono porque mis ideas tienen que ir acorde a cómo vivo, a cómo siento, a cómo vibro y parte desde el corazón. Y sí, creo que hay una energía muy, muy centrada hacia dónde vas. Concéntrate, ¿no? Mira a ver qué es lo que tienes que coger, recoger desde ese pálpito, desde esa intuición, del corazón. Y además, fíjate tú que Marte está haciéndole además un lindo trígono también a Venus, ¿no? En Aries. Entonces es entendiendo cuál es ese deseo que me enciende, cuál es eso que yo siento intuitivamente que tengo que seguir, esto que yo percibo que es hacia allá el camino. Y creo que la fuerza del Sol con Plutón nos abre todo el panorama, ¿no? Es muy, muy linda. Saturno se va a quedar en estos primeros 2 grados hasta septiembre, o sea, Saturno va a estar allí como respirándole en la nuca a Neptuno. Ellos ya están activos desde hace más de un año, pero en estos momentos, al tener una conjunción sin disociación, es decir, en el mismo signo, es como entraron los dos en el mismo apartamento y están conversando muy cerquita. No han terminado de juntarse, porque eso va a suceder el próximo año, pero esto nos abre también un poco como esta versión de cuál es esa ilusión de la vida que quieres cristalizar, hacia dónde van tus sueños. Podríamos tener una gran fuerza de la estafa en la realidad. Si lo vemos desde el otro lado, Saturno obviamente no es que esté bien parado en Aries, pero bueno, esto es lo que vamos a tener en los próximos 2 años y medio, 3 años. Entonces, pues así no esté bien parado, lo que tenemos que darnos cuenta es que no seamos excesivamente autoritarios, es que no tengamos que meternos de cabeza y solamente mi realidad, ¿no? Saturno en Aries, solo lo que yo pienso es lo que vamos a lograr hacer, sino que haya una posibilidad de acuerdos. Y esto es lo que se abre precisamente en esta lunación. Yo creo que es un momento interesantísimo de comunicar lo que queremos desde nuestro corazón, pero también de adaptarnos y decir, ok, de pronto mi cliente, de pronto el otro, de pronto mis amigos, no es algo que yo tenga que imponer, sino que vamos a tener que ponernos de acuerdo, tender lazos y asumir que juntos es donde tenemos un gran poder. Yo solito no puedo. Sí, me encanta. Y eso que dices es justamente pues esta capacidad también geminiana, ¿no? Adaptativa, flexible, intercambios de comunicación, de encuentro. Entonces está muy interesante. O sea, realmente siento que también esta luna nueva está abriendo pues ese ciclo de Saturno, por lo menos como tú dices, hasta septiembre en Aries.
Me parece muy sincrónico que venga así porque es como él está en un grado sensible, que es el grado cero de Aries, que es pues obviamente lo que pasa por el grado cero de Aries se dice que es como el comienzo, el inicio, ¿sí? Mm. El tener esa fuerza de los principios y curiosamente, pues un día después de su entrada tener una luna nueva. Entonces yo creo que es como subirse en la ola, como tú dices también, y darme cuenta cómo este Saturno me está llamando a tomar una posición, a asumir una responsabilidad sobre la propia vida, sobre las propias acciones, pero también con esta conciencia, pues colectiva, ¿no? Porque vemos que finalmente este sextil que se está dando y que luego se perfeccionará cuando Urano ya entre como tal en Géminis, entre Neptuno, Saturno, Plutón, ¿no? Estos tres pesados. Pues es muy interesante, pero mientras tanto está llenando ese espacio también Mercurio. ¿M? Entonces trae ese tema de comunicación, entendimiento, intercambios. Me parece muy interesante, muy bonita. Y lo que tú decías, que ya es un trígono que está separativo entre Marte y Venus, porque Venus pues va más rápido. Pero es interesante porque son dos signos de fuego, ¿no? Entonces hay como presencia de fuego y aire en esta carta bastante remarcado, ¿sí? Y entonces pues también son dos elementos que tienden a ser muy creativos, ¿m? Y la creatividad a flor de piel. Pero digamos, cuando tenemos solo fuego, pues es eso, es el yo a dónde voy, yo qué quiero, cuál es, ¿sí? Pero cuando tenemos el aire, sí hay una perspectiva mucho más objetiva, universal, de encuentro, de comunión con otros, ¿no? Entonces, es un equilibrio que me parece lindo y que de todas maneras, pues Venus como planeta relacional, al tener al venir de este trígono con Marte, pues también tiene ese impulso, esa chispa, esa fuerza, ¿sí? Que le da un Marte en Leo para tomar en cuenta cuáles son las pasiones, lo que me gusta, para en las relaciones dar esa fuerza, esa chispazo, esa conexión, esa intensidad que también se requiere. Sí, sí, Interesante. sí, sí. Son signos todos masculinos también, lo que nos habla que invitan a la acción, ¿no? Es un momento en donde no te quedes dormido en tus laureles, lo que te gusta, manifiéstalo, lo que quieres, búscalo, tiende puentes, trabaja en colaboración, escucha a los demás, escucha también tu propio corazón y verás cómo podemos hacer muchas cosas juntos. Creo que es un momento de mucho impulso para lanzar situaciones, lanzar proyectos, para comunicar abiertamente lo que necesitamos. Un proyecto personal puede ser también uno poder entablar un grupo de amigos, volver a reencontrarse con gente, en fin, no lo vemos solamente en el área profesional, es interesante ver cada uno en dónde le cae y cómo se unen las distintas áreas. Aquí es donde vemos este tema relacional. Me parece súper lindo cómo los aspectos nos abren la posibilidad de que se ayuden las energías, es decir, aquí no hay aspectos aislados, sino que vemos cómo se comunican unos con los otros, le da una cierta fuerza, le cambia el matiz, le da un color distinto a las situaciones, unas situaciones muy propicias para arrancar, para ir, para gestionar, para todos estos aspectos. Me parece bella, bella luna. Sí, total. Y muy interesante porque ya la siguiente lunación que vamos a tener, que viene la luna llena en Sagitario, esa lunación va a ser ya con Júpiter recién entrado a Cáncer. También muy Entonces, esta generoso va a luna. estar. Sí, total, porque él se exalta ahí, ¿no? Esto Sí, es interesante, pero digamos que, y obviamente con la cuadratura perfeccionada entre Saturno y Júpiter, pero interesante porque esta energía de Júpiter en Géminis en estos últimos, porque él va rápido ahorita, él va avanzando rápido, ¿m? En estos últimos grados de Géminis, pues también trae este sentido, esta apertura, esta ampliación. Entonces, como interesante también anclarnos en esa energía jupiteriana, como tú decías, para también esos sentidos y esos propósitos en lo que comunico, en lo que expreso, en lo que digo, en los encuentros, en lo que aprendo, que nos trae este gran aprendiz que puede llegar a ser el movimiento de Júpiter
en Géminis. Y bueno, me parece, como tú dices, una luna bella, interesante, que, que nos invita a cuestionar, a indagar, a entender, a comprender de otras maneras las realidades, y también a, pues, como tener una base muy sólida con todo esto que decimos de Saturno. Total, total. Así que aprovechar esta lunación es una energía disponible, es como si pasara una corriente de aire y nosotros dejamos que el Aire, viento sí. sople y nos ponemos en dirección de manera que sople y nos ventile la cabeza y nos permita precisamente abrirnos a la posibilidad del intercambio, de la comunicación, de las ideas, de las oportunidades. Total. Bueno, pues qué alegría de verdad encontrarnos y compartir este análisis. Por supuesto, como tú decías, pues es entender también esto en mi carta, ese grado 6 de Géminis, en qué área se está dando, a qué me invita, a llevarlo a ese terreno particular que es la casa donde cada uno tenga esos primeros grados de Géminis y seguramente va a tener pues un mayor sentido para cada quien y por supuesto ir pues también observándose a uno mismo, mirando el entorno, que eso es muy geminiano, ¿no? También es como esa capacidad de mirar adentro y mirar afuera en esa compenetración con el ambiente y en esa adaptabilidad para comprender mejor pues a qué nos invita a cada uno ya en lo particular. Sigrid, pues qué alegría habernos encontrado, de verdad, muy, muy chévere este espacio. Déjenos sus comentarios, cómo les resuena esta información. Si conocen personas que les gusta el tema, compartan, suscríbanse ahí en nuestra campanita, en nuestros canales de YouTube y estén pendientes de Astrolab. ¿Qué puedes decirnos de Astrolab? Aquí como aprovechando esta corriente de aire. Esta corriente de aire, fíjate que acabas de decir algo precioso y me gusta mucho. Parte de nuestro propósito, de esta visión que tenemos en el trabajo juntos, es precisamente encontrar en la astrología la herramienta en donde nos podemos mirar a un espejo y tener una mayor comprensión de nosotros mismos. Cuando yo me entiendo, entiendo las situaciones, entiendo por qué una conversación me impactó, entiendo por qué una película me hizo llorar, entiendo por qué muchísimas situaciones. Es como saber de qué estoy hecho, cuál es mi material, cuál es ese cuenco que a veces hace que yo resuene con cierta información o no. Es conocer esa realidad. Y precisamente este espacio que nosotros estamos proyectando desde hace un rato y que hemos ido concretando y que tenemos tantas dinámicas pensadas para cada uno de los jueves, nos abre como la posibilidad de que las personas usen esta herramienta apasionante, porque el que le gusta la astrología no le gusta, le fascina. Y cuando uno va aprendiendo a formular las ideas, a saber leer esa carta, a interpretar, a entender qué es lo que está sucediendo en la carta de uno, en la carta de de las otras personas, atreviéndose a formular y de todo, pues es cuando esto de aterrizar la astrología y saber que no es una cosa aparte de nuestra vida, sino que está reflejando nuestra vida, nuestro carácter, los eventos, las personas, el entorno, las situaciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer, unir esos hilos, francamente es fascinante. Nosotros hemos tenido unas temporadas bastante difíciles en los últimos tiempos y queremos compartir con la gente el hecho de que nos hablamos mucho más allá del trabajo. Y cuando nos hablamos más allá del trabajo, nos hablamos muchas veces con estos símbolos astrológicos para poder aterrizar y comprender qué es lo que está sucediendo, cuáles han sido los motivos de esa crisis, cuál es el aprendizaje que me trae y demás. Y esto siempre es obvio, estamos mirando las cartas en movimiento, pero lo primero que tenemos que aprender es a leer nuestra propia carta, a descifrar al consultante que está enfrente, a hacer
hacer una lectura no solamente intuitiva de que yo voy a canalizar y voy a entenderme con este personaje, sino tener un análisis muy, muy riguroso, pero también poder estar entendiendo que el personaje que está enfrente es de cuerpo y de carne y hueso, que tiene una historia, que tiene unas condiciones de vida, es decir, que no son solamente conceptos que se van al aire. Poder además enlazar una cosa con la otra, que no son aspectos aislados. Entonces, invitamos mucho a la gente a que se una a estos espacios. No, eso no viene con membresía, no hay una obligación de estar amarrado a un sistema. Estoy segura de que cuando empiecen a participar van a querer quedarse todos los jueves porque tenemos muchas sorpresas, muchas maneras de aproximarnos. Y la idea no es copiar a un astrólogo, no es usar las mismas palabras, es ir descifrando mi propio lenguaje, ir convirtiéndome en un consultor serio, en un consultor ético en términos de que me encuentro con una persona y lo que estamos hablando es de su vida. Eso es Astrolab. Qué maravilla, me encanta. Es una invitación muy inspirada la que nos haces. Y sí, efectivamente es eso, ¿no? Es algo que nosotros hemos ideado porque sabemos que cuando uno tiene ciertos conocimientos básicos en astrología, al momento de mirar una carta, pues hay un parálisis, un miedo, cómo agarro esto, por dónde empiezo, de qué va, qué sigue, ¿no? Entonces es darnos la oportunidad de practicar, porque la práctica hace el maestro y la interpretación no es magia, la interpretación es método, la interpretación es práctica, la interpretación es constancia. Entonces darnos ese espacio de interpretar cartas reales, cartas propias, cartas que vamos a traer nosotros también. Bueno, depende cada jueves qué herramienta vamos a utilizar, pero como tú dices, desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos, con distintos métodos, con distintas aproximaciones, nutriéndose desde nuestros lenguajes, de nuestros recorridos, nuestras trayectorias y un espacio, obviamente, contenido para poder otorgar el feedback, la retroalimentación que nutra y que permita que esos conocimientos que ya se traen, ese telón de fondo, ese background, se pueda pulir de la mejor manera y nos sintamos, pues, digamos, seguros para eso, para lanzarnos a la práctica. Así que va a estar súper interesante y es de verdad algo que nos hace muy felices. También muy en aras de esta luna nueva, compartir, porque sabemos que es muy necesario estos espacios y porque siempre estamos en constante aprendizaje, pero además, qué bonito poder tener perspectivas, miradas, posibilidades de acercarse a la carta y, como tú dices, ir encontrando cuáles resuenan más conmigo y pues también se convierte en un viaje también de autodescubrimiento de nosotros mismos como astrólogos. Así que, pues qué chévere. Comenzamos como tal este jueves, 6 p.m. Si están interesados, pueden contactarnos a través de nuestros Instagram, a través de nuestras páginas web, a través de nuestros canales de WhatsApp, a través de dejarnos un mensajito en este mismo video y podernos entrar en contacto para compartirles el formulario y para que se puedan inscribir y para que nos veamos en el Zoom el jueves a las 6. Chéverísimo, me encanta. Qué buen proyecto. Bueno, claro que sí. Ahí está nuestro Astrolab, otra creación que hemos hecho juntos con como todos estos espacios, sabiduría lunar, calendario astrológico y muchas otras cosas. Entonces, pues bueno, como siempre, dispuestos a servir con todo el corazón, y con todo el amor y con toda la guianza para poder nutrirnos constantemente. Gracias, Augusto. Me gusta. A Nos mí vemos. también, un montón. Sigrid, un abrazo para todos y estamos en contacto entonces muy, muy prontito.